Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva sección en el canal, la cual tratará acerca de mis 3 mejores partidos de esta semana. Básicamente la idea es mostrar el gameplay del partido, o sea la simulación, e ir comentando cosas del partido, así como también al final mostrar las avanzadas utilizadas. Con este video más que nada podrán conocer qué tácticas están funcionando, o al menos me funcionaron durante la última semana. La idea también era grabar con cámara, pero lamentablemente el audio no se escuchaba muy bien, así que decidí grabar únicamente audio y comentar las simulaciones. Obviamente, si esta sección tiene éxito, tiene apoyo tanto en visitas como en likes, seguiré trayendo este tipo de videos que por ahora serán con audio, pero luego la idea es hacerlo con cámara también. Pero por el momento toca estrenar esta sección que espero les guste mucho. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, arrancamos entonces este top 3 de mejores partidos de la semana con este partido que fue ante el manager Han111. Un partido que se iba a abrir muy rápidamente con ese gol de Eriksen de pelota parada. Lo probamos a Eriksen para este partido como especialista en lugar de Mbappé y la primera que tuvo la mandó a guardar. 1-0 entonces a nuestro favor. Para darles un poco de contexto, este partido era correspondiente a la fecha 6 de una batalla amistosa entre Furia y Lobos Negros. Nos tocaba enfrentar a un duro rival como lo es Han111, un gran manager y una muy buena persona. Tuve la oportunidad de dialogar un poco con él y la verdad que es muy buena onda y muy buen tipo, bastante conocido en la comunidad además. Bien, volviendo al partido, nosotros salimos con una 4-5-1 y Han, nuestro rival, salió con una 5-2-3, lo cual me sorprendió un poco que salga de la 4-2-3-1, pero tenía ya un partido con la 5-2-3 donde le había ido muy bien, así que seguramente buscaba repetir eso. Nosotros éramos un poco más superiores en valor de equipo, así que lo salimos a atacar un poco más. Como fue una batalla donde no se utilizó el ojeador, nunca tuvimos la oportunidad de jugar con CI y con CD, ya que solo alcanzamos a tener uno de los dos, que fue Cuadrado, que siempre aparece en lista. Como verán, estábamos dominando en llegadas, teníamos claramente el control del partido, pero solo ganábamos por la mínima diferencia. Pero a este partido le faltaría un gol más que llegaría a los 68 minutos de la mano de Foden con asistencia de Cuadrado. Un claro dominio nuestro aprovechando la localidad al 3 que ya teníamos y sin dejar casi que nuestro rival atacara. Que si no me equivoco, que si no me falla la memoria, su única llegada al menos en la simulación por 2 fue esa última de Danjuma que no tuvo destino de gol. Así que finalmente fue triunfo nuestro por 2-0 ante un gran rival. Bien, aquí tenemos el partido, los goles y ahora vamos con las estadísticas. 9 remates a nuestro favor contra solo los 2 que tuvo nuestro rival. Gran dominio haciéndonos fuertes de local y venciendo a una siempre difícil alineación como lo es la 5-2-3-A. Aquí también brevemente les muestro los jugadores que utilizaron tanto nuestro rival como nosotros, con sus respectivas calificaciones. Bien, volviendo al partido, a las estadísticas del partido, fue un partido muy bien jugado por nuestra parte, donde nos salieron bien las decisiones que finalmente tomamos de arriesgar un poco más, algo que ya verán luego en las tácticas utilizadas, las cuales seguramente si han visto los últimos videos del canal les sonará muy familiar porque las tácticas utilizadas fueron las siguientes. Obviamente jugamos la 4-5-1 con disparar de repente o tirar desde lejos. En las tácticas en línea, aquí lo que hicimos fue bajar los delanteros al medio, algo que recordarán que recomendé durante el año pasado de mantener los medios y bajar los delanteros, algo que dejó de funcionar al final del 2022, pero que parece retomar su funcionamiento en este 2023. Bueno, el marcaje como siempre fue zonal y sin fuera de juego. La agresividad fue en brusco, ya que era un juez celeste,
y en las avanzadas tenemos las subidas hace muy poquito en el canal, la que pueden encontrar como la 451 actualizada del 2023, con una presión de 68 cebando espacios, un estilo más ofensivo aprovechando que éramos un poco superiores y locales, un estilo neutral de 49 y bueno, la velocidad fue de 48 en juego de posesión. Así que este partido de 4-5-1 versus 5-2-3 se lleva el top 3 de esta semana. Bien, nos metemos ahora en el top 2 de los mejores partidos de esta semana, en donde tenemos este encuentro contra el manager Ale Amorelli, un muy buen manager venezolano que destacó mucho en el campeonato nacional de su país y que hizo un gran trabajo en su grupo de chamos a lo largo de las competiciones que se disputaron en el 2022. Bien, para darles un poco de contexto, este partido correspondía a la fecha 4 del torneo de maestros 2022, la etapa o ronda de semifinales, en donde buscamos, tanto él como yo, la clasificación a la final. Después de iniciar con 2 derrotas en condición de local probando tácticas, una mala costumbre mía, nos tocaba este duelo que era clave porque necesitaba sumar de a 3. Para ello salimos a jugar una 4-3-3B y nuestro rival nos colocó una 5-4-1B. Un manager que maneja muy bien ese tipo de alineaciones de 5 y 6 defensas. Un rival que de momento venía invicto en la competencia. Para el que no lo sepa, en esta competencia, al igual que los campeonatos nacionales, el formato son ligas nostálgicas, es decir que contamos con equipos iguales desde el inicio de la liga. Bien, antes de terminar la primera parte iba a llegar ese primer e importante gol de la mano de Aguas a los 44 minutos para irnos al descanso con la mínima ventaja. Una ventaja que se iba a incrementar en la segunda parte, a partir del dominio que íbamos a mantener y que tuvimos durante todo el partido. Que más allá de que tan solo teníamos el estadio en 1, la diferencia fue contundente en cuanto a las estadísticas que verán más adelante. Bien, siguiendo con el partido, el segundo gol llegó a los 59 minutos, también de la mano del jugador Aguas. La verdad que estaba siendo un partido donde nos tocó marcar en la segunda parte, pero que el control venía siendo nuestro desde el inicio del partido. Simplemente hacía falta decretarlo en el marcador. Un marcador que se iba a extender un poco más, ya que sobre el final del encuentro habría tiempo para un tercer gol que sería de Pedras, para así sentenciar finalmente de esa manera el 3-0 final de este partido. Aquí pueden ver el resultado final con los goles de los jugadores y ahora sí nos metemos en las estadísticas del partido. 14 remates para nosotros contra solo 2 del rival. Gran dominio de nuestra parte con tan solo estadio en 1 y ante una táctica muy difícil como la 5-4-1. Fue sin dudas una brillante actuación de la 4-3-3B, una táctica que me había dejado de funcionar, pero que ahora parece retomar con este partido y que seguramente algunos la recordarán. Aquí también les muestro las puntuaciones y los jugadores, aunque es un poco irrelevante ya que es nostalgia al formato de la liga. Pero volviendo al partido y a este gran triunfo, vamos con las tácticas para que puedan ver cuál utilizamos. Bien, la 4-3-3B entonces se jugó por las bandas. Se utilizó el apoyo de los medios a la defensa, algo que siempre es muy confiable, que siempre rinde en mi opinión. El marcaje fue en zona y el fuera de juego no se utilizó. Lo estándar, digamos, lo más común y seguro. Y la agresividad fue brusco porque era juez celeste. Y las avanzadas seguramente les suene, ya que las he recomendado en videos de las 3 mejores tácticas del 2022. Con una presión alta de 81, un estilo ofensivo de 66 y una velocidad de pases rápidos en 65. Avanzadas que fueron muy confiables durante un gran tiempo, pero que cayeron y que por ello me obligaron a probar otras avanzadas. Pero ahora parece que vuelven a flote, o al menos eso parece, por este gran partido en una competencia que reúne nada más ni nada menos que a los mejores 24 managers del 2022. Así que este partidazo se lleva al top 2 de los mejores partidos de esta semana. Y llegamos ahora al top 1 de los partidos de esta semana, donde tenemos este encuentro correspondiente a la jornada 8
también de la batalla amistosa jugada ante Lobos Negros. En esta oportunidad nos enfrentábamos de visita al manager mexicano Alberto Castro Cárdenas, que venía con una buena racha de triunfos a base de una 4-4-2B. Y nosotros no habíamos conseguido ganar ni un solo partido de visita en esta batalla. Por ello íbamos a cambiar un poco la forma de jugar y saldríamos al partido con una interesante 4-2-3-1 que quizás a algunos les suene si son muy seguidores de todas las tácticas subidas en el canal. Aunque no las recordarán de videos de 4-2-3-1, sino de una táctica que se colocó para 4-5-1. Bien, la apertura del marcador llegaría al minuto 17 con esa combinación entre Cuadrado y Militao. Importantísimo siempre iniciar ganando los duelos ante tácticas ofensivas. La verdad que el planteamiento de este partido fue un poco más complejo de lo normal, como viene siendo enfrentar tácticas ofensivas a nivel competitivo, porque se encuentran en un gran nivel de efectividad. Así que cambiamos un poco el paradigma de lo que veníamos usando y eso dio resultados. Como verán, estábamos dominando al rival con muchas llegadas a su arco y eso nos llevó al segundo gol del partido tras esa combinación entre Eriksen y Mendy. Y de esa manera nos íbamos a ir al descanso con un 0-2 a nuestro favor. En el segundo tiempo el rival tendría algunas llegadas más, pero nuestro dominio se iba a mantener y pese a que no encontramos el tercer gol, lo cual tranquilamente podía haber sucedido por las estadísticas que luego verán, el resultado es igualmente muy bueno y me dejaron muy satisfecho a tal punto que he puesto este partido por encima de otros grandes triunfos de esta semana ante managers muy conocidos. Además, el hecho de que haya sido en una batalla, por más amistosa que sea, es algo que suma el doble porque es un triunfo colectivo que luego aportó para conseguir el triunfo en la batalla. Pero sin dudas que el dominio me ha sorprendido gratamente, ya que los equipos eran parejos y el rival tenía estadio en 3, además de la efectividad que venía mostrando. Todavía quedan como unos 30 segundos de la simulación de remates que íbamos a tener de cara al final del partido, pero lo voy a adelantar un poco. De igual manera pueden ver tranquilamente quiénes han sido los que dieron esos remates y la cantidad que han sido. Sobre todo el tiro libre de Eriksen, que tranquilamente pudo ser el 0-3 final, que hubiera sido un gran resultado. Bien, aquí tenemos entonces el resultado final con los anotadores y las estadísticas del encuentro. 4 remates para el rival contra los 11 que tiramos nosotros con la 4-2-3-1. Sin dudas que el trabajo táctico ha sido buenísimo para superar de tal manera a un muy buen rival en condición de visitante y en una batalla nada más ni nada menos. Aquí también les muestro los jugadores utilizados, que aquí sí es importante, ya que uno puede ir cambiando sus jugadores, no como en las nostalgias. Pero muy satisfecho con lo realizado para este partido, aunque solo haya sido el único triunfo de visita que tuve en esa batalla. Pero de todas las pruebas que realicé allí, creo que esta es la que más satisfecho me ha dejado. Sobre todo porque la alineación y táctica rival, que era 4-4-2B con juego de pases si no me equivoco, venía ganando y siendo muy efectiva, como pueden ver en estos partidos. Ante 4-5-1 y tirando inclusive más de visitante, ante 4-3-3B de local y tirando más sin recibir goles, y también ante otra 4-5-1 y tirando menos pero ganando igualmente el partido. Eso también me llevó a probar otra alineación como la 4-2-3-1. Pero bien, ahora toca hablar de las tácticas utilizadas en esta 4-2-3-1, las cuales son disparar de repente, como siempre el estilo adecuado para las tácticas de un delantero. En las tácticas en línea nuevamente apostamos por bajar al delantero al medio campo, algo que recordarán de la 4-5-1 que subí luego de la serie de la primera división de la Liga Ñ, que si no la han visto los invito a verla. Algo que sin duda alguna en determinados momentos del año esta disposición táctica da muchísimas alegrías. Luego el marcaje como siempre fue zonal y no utilizamos el fuera de juego. La agresividad fue cuidadoso porque el juez era rojo y las avanzadas también son las mismas de esa 4-5-1 que subí en aquella oportunidad después de la serie de la Liga Ñ, las cuales son una presión de 65 encerrando los espacios, con un estilo defensivo de 31 y una velocidad de pases rápidos en 62. Así que este partidazo de la semana se quedó con el top 1 de los mejores encuentros que disputé en los primeros días del año de esta primera semana de enero.
Debo admitir que fue difícil escoger solo 3 partidos de la semana porque hubo grandes victorias ante managers muy buenos con estilos muy distintos, pero me parece que ha quedado un muy buen video con 3 grandiosas tácticas, con 3 partidazos sin duda alguna, que espero les gusten y que les sirva de muchísima ayuda. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, dejen su buen like al video y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de videos y les gustaría que siga trayéndolo al canal, dejen sus comentarios para hacerlo más visible aún y así tenga un gran apoyo. Próximamente seguirán los videos por el canal, donde espero subir al menos 2 o quizás 3 videos en esta semana. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.